Bueno, bienvenidos a esta clase virtual número 10. En esta clase lo vamos a dedicar a resolver algunos ejercicios de la guía práctica número 2 y vamos a hablar sobre dos situaciones que habían quedado planteadas. Una era una situación para pensar y el otro era un trabajo práctico del cual me estuvieron entregando el misterio termodinámico número 1 y después la otra situación de la cual vamos a hablar es lo que habíamos dejado planteado cuando vimos el concepto de calor específico medio y calor específico verdadero. Bueno, respecto al primer misterio termodinámico, en el cual nos preguntábamos, digamos, por qué se usaba luz en la definición práctica del metro, es decir, digamos, en la realización del dispositivo para definir un metro y para poder calibrar patrones de longitud con la máxima exactitud posible. Habíamos dicho que se usaban láseres y que el dispositivo era basado en un interferómetro de Michelson. Una de las cuestiones por la cual nosotros ya habíamos adelantado que, digamos, se utilizaba luz era porque todas las definiciones prácticas, digamos, de metrología y de las distintas magnitudes del sistema internacional tienden a definirse en función de constantes naturales que sean reproducibles en cualquier parte del mundo. Entonces, hablábamos que una de las características de la luz era la velocidad, digamos, la velocidad de la luz constante, digamos, como valor dentro de todo lo que sería el planeta, ¿no? Por lo cual, al utilizar luz, podemos estar seguros, digamos, que esta característica, como sea la velocidad de la luz, es constante en todas partes del mundo, por lo cual ya íbamos a contar con una ventaja de poder reproducir estos dispositivos y poder medir, digamos, con buena exactitud y con las mismas características. La pregunta también apuntaba a la otra cuestión, digamos, de por qué se usa luz y por el cual los trabajos estuvieron muy bien encarados, digamos, porque para poder explicar un poquito mejor había que entrar en la característica de la luz como una onda electromagnética, digamos, el comportamiento que tiene la luz como onda, ¿no? Como una onda electromagnética. No es el alcance de la materia, entonces lo vamos a ver muy rápido. Para poder, digamos, interpretar un poquitito mejor, tenemos que ir, por ejemplo, partir de la base de lo que sería el espectro electromagnético. Y de las características que tienen, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, una en particular, que es la que nos interesa a nosotros analizar por la definición del metro, y que es la longitud de onda. La longitud de onda, algunos libros la definen la distancia entre crestas, entre dos crestas puede ser la distancia, esa es la longitud de onda. Algunos libros lo definen como la distancia que hay entre ceros de una onda. En definitiva sería prácticamente lo mismo. La longitud, digamos, se comporta como una onda sinusoidal en el tiempo y es una onda electromagnética. Tiene un campo magnético y un campo eléctrico que están desfasados 90 grados y así se desplaza la luz por cualquier medio, ¿no? Pero en particular nosotros vamos a interesarnos en esta característica de la luz como onda y en su característica como longitud de onda, que lo acabamos de definir en este grafiquito, digamos, es la distancia que habría entre dos crestas o entre dos ceros. Esa longitud de onda no define espectro dentro del campo electromagnético. Por ejemplo, la luz visible, nosotros definimos el espectro electromagnético en función de las longitudes de onda. El campo de la luz visible arranca aproximadamente en longitudes de onda que van alrededor de los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Dentro de esa franja de longitudes de onda de los 400 a los 700 nanómetros se encuentra todo el espectro de luz visible con los colores que conocemos, digamos los 7 colores del arco iris, que arranca las longitudes de onda más chicas para el color violeta y las longitudes de onda más grandes para el color rojo. Dentro de todo ese espectro de longitud de onda se encuentran las luces, digamos, el rango de luces del espectro visible. Digamos, longitudes de ondas más chicas, nos vamos a rayos ultravioletas, a rayos X, rayos gamma, etc. Y longitudes de onda más grandes, nos vamos hacia rayos infrarrojos, hacia ondas de FM, ondas de AM, etc. Pero bueno, ubicados en esta franja del espectro electromagnético dentro de la luz visible, se va a usar, digamos, para definir el metro en el interferómetro láseres. Normalmente se usan láseres verdes, que estarían más o menos en los 600
633 nanómetros de longitud de onda. Y ahora, ¿por qué, digamos, se usa, cómo podríamos identificar por qué es importante y por qué, digamos, se usaría la longitud de onda? Porque si nosotros quisiéramos hacer la analogía con una regla de medir cualquiera que tenemos cada uno en las cartucheras, fíjense que la regla lo que tiene es arrancar un 0 y va teniendo diferentes rayas de referencia, hasta el 1, etc., dependiendo en qué escala está, en centímetros, metros, etc. O sea, cada una de esas rayas es una referencia y que nos dice a nosotros qué medida hay entre una raya y la siguiente, entre el 0 y una raya X de la escala de la regla, etc. Entonces, si nosotros queremos hacer una analogía de por qué se utiliza la luz, aparte de porque su velocidad es constante, es porque esto, fíjense, que la longitud de onda nos daría periódicamente en el tiempo una distancia conocida y que se repite en forma periódica y constante, que no es ni más ni menos que esto, ¿sí? Me va trazando rayas o puntos de referencias periódicos en el tiempo, digamos, en la trayectoria. Y no es ni más ni menos que lo mismo que haría una regla nosotros al querer medir. Rayas que son referencias dentro de esa escala para poder decir, digamos, poder cuantificar lo que estoy midiendo. Entonces se usa la longitud de onda. No vamos a entrar demasiado más en esto, pero digamos, el interferómetro lo que usa son dos láseres, en el cual también usa una de las propiedades de la luz, que es la refracción, donde, por ejemplo, un bloque, una longitud que se quiere medir o calibrar, se apoya sobre una especie de platina que tiene un acabado espejo para aprovechar justamente esto de la refracción de la luz. Un láser hace, digamos, incidencia sobre una de las caras del bloque patrón, de la pieza que nosotros queremos medir o calibrar, y el otro láser hace, digamos, incidencia sobre la platina, que sería la cara de referencia donde estaría apoyada en la otra pieza que estamos midiendo. Entonces, esa diferencia de altura en la refracción o en el rebote de los láseres, lo que va a hacer, que ustedes lo han puesto muy bien en los trabajos, van generando patrones de interferencia. Porque si nosotros quisiéramos analizar lo que los dos láseres estarían implicando o incidiendo sobre la platina de referencia, sobre la cara del interferómetro, lo que haría es rebotar en el mismo tiempo y no haber, digamos, no conformar ningún patrón de referencia, porque estarían coincidiendo, digamos, o rebotando al mismo tiempo ambos láseres. Cuando hay una distancia que está interfiriendo, digamos, entre la cara donde debería incidir el láser y con la platina, o sea que habría una longitud a calibrar o a medir, entonces esas diferencias de refracción produce patrones de interferencia, porque puede haber interferencias constructivas o destructivas de ondas. Entonces no quiero entrar demasiado, pero digamos, para que se entienda por qué es importante la longitud de onda. Estos patrones de interferencia, llevados a un cálculo matemático, podemos descubrir, digamos, con mucha exactitud las longitudes que nosotros estamos midiendo calibrando en un interferómetro. Pero bueno, recuerden, es importante porque esto nos da en su trayectoria puntos de referencias que no son ni más ni menos que puntos dimensionales. Es decir, tengo una longitud de onda, dos longitudes de onda, tres longitudes, n longitudes de onda, que llevado a dimensión termina siendo justamente una longitud. Bueno, aclarado eso, más o menos de eso se trataba el misterio termodinámico número 1. Y la situación para pensar que habíamos planteado cuando dimos el concepto de calor específico medio era sobre que teníamos una situación que había un grupo de personas que se habían ido a veranear a la playa, había una persona cocinando y el resto de las personas había mitad bañándose en el mar y mitad bañándose en la pileta. La persona que estaba cocinando llama a comer y la condición para poder entrar dentro de la casa para comer era que la persona tendría que estar seca. Entonces la cuestión, digamos, la pregunta era para pensar, digamos, cuál de las personas iban a entrar primero, si los que se estaban bañando en el mar o los que se estaban bañando en la pileta. Esto era más o menos para pensarlo, para ver si entendieron el concepto de calor específico medio. Recuerden que el concepto de calor específico medio es la cantidad de calor por unidad de masa y por salto térmico que es necesario entregar
a una sustancia para variarle la temperatura en 1 grado Celsius. Entonces, si haciendo algunas consideraciones bastante prácticas, por lo menos que todas las personas están humedecidos, digamos, o mojados con la misma cantidad de masa de agua, que más o menos todo tiene el mismo metabolismo, que todos están a la misma exposición del sol, que todos tienen, qué sé yo, bueno, haciendo consideraciones varias, llevándolo a la idealidad, digamos, la idea era, por ejemplo, investigar un poquitito los calores específicos medios, y si íbamos a las tablas, el agua de mar tiene un calor específico medio más bajo que el agua común o de pileta, por lo cual, por ejemplo, al tener el calor específico medio y digamos, previendo que tenían la misma masa los de agua de mar mojados, los de agua de mar con agua de pileta, y suponiendo que la fuente de calor, que es el sol, estaría incidiendo de la misma manera en todo, vamos a necesitar menos energía para poder evaporar el agua de mar de los cuerpos de las personas que se estaban bañando en el mar. Entonces, supuestamente, bajo un montón de cuestiones ideales, las personas que se estaban bañando en el mar iban a entrar primero a comer porque era la condición. Bueno, era un poquito para pensarlo, digamos, en forma medio ideal y para llegar a esta conclusión, digamos, que por ser un calor específico medio, más bajo, digamos, iba a evaporar más fácilmente el agua de mar que el agua de pileta, ¿no es cierto? También considerando que los productos químicos como cloro y eso no afectan estas cuestiones constantes de la sustancia. Bueno, vamos directamente a empezar a resolver algunos de los problemas. Yo he elegido de la guía número 2 4 problemas. Me parece que por ahí son los más complejos y que de estos se deducen muchos de los otros problemas, por lo cual yo he elegido el 22, el 24, el 27 y el 30 para resolver. Yo los escribo ahí y los anuncio porque por ahí, si tienen duda en uno en particular, pueden avanzar el video y no perder tiempo, digamos. Si no, lo ven entero. Bueno, vamos a arrancar por el problema 22. El problema 22 me dice que en un compresor de aire se mide en el diagrama indicado de la compresión, justamente la transformación que hace un compresor es comprimir el aire. Se mide en el diagrama un trabajo, lo vamos por el momento a indicar como L. Después vamos a ver qué tipo de trabajo es. Un trabajo de 18.620 kilogramos. Después nos dice que el aire entra a una presión inicial o presión 1 de 1 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y entra con un volumen específico 1 de 0,843 metros cúbicos sobre kilogramos. Fíjese que esto no es un volumen total, no es un volumen absoluto, sino que es un volumen específico, volumen por unidad de masa. Y sale, y nos da las condiciones de salida de compresión. Sale con una presión 2 de 9 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y un volumen específico 2 de 0,134 metros cúbicos sobre kilogramos. Es decir, fíjense que está ya aumentando la presión y disminuyendo el volumen específico, por lo cual volvemos a, digamos, a cerciorarnos a través de los datos que estamos hablando de una transformación de compresión. Nos pide dibujar el área indicativa del trabajo de circulación en un diagrama presión-volumen y, bueno, indicar los signos y de los trabajos que se han sumado y restado para obtenerlo. Bueno, nosotros, por ejemplo, vamos a recordar cuando graficábamos en un diagrama presión-volumen, en este caso vamos a usar presión-volumen específico, diagrama presión-volumen específico, decíamos, íbamos a ubicar dos puntos, el punto inicial y el punto final de la transformación. No conocemos la ley de variación, digamos, con qué forma se ha trazado esa compresión, por lo cual vamos a unir ambos puntos con una curva cualquiera. Más adelante vamos a ver tipos de transformaciones. Yo lo que puedo decir ya, que digamos, si ha aumentado la presión y disminuido su volumen, el sentido de circulación de la transformación es desde el punto, ponemos B o A, ponemos hacia la A. Desde el B hacia la A. Ha sido una compresión. Cuando nosotros veíamos la fórmula de trabajo de sistema cerrado, que era la integral entre volumen 1 y volumen 2 de la presión por el diferencial del volumen,
nosotros decíamos que si la condición iba a ser que la transformación sea presión constante, esa integral se resolvía de forma matemática muy fácilmente haciendo presión por delta V, o sea, presión por variación de volumen. Nosotros en este caso no nos da que la condición sea una presión constante, por lo cual va a estar definida por esta integral. Como nosotros no tenemos el alcance de resolver una integral, pero sí habíamos visto geométricamente que el trabajo de sistema cerrado estaba estaba definido geométricamente por el área encerrada bajo la curva. Entonces, si yo trazo los puntos iniciales, si yo trazo, digamos, la perpendicular desde los puntos iniciales y finales de la transformación hacia el eje de los volúmenes, este área encerrada bajo la curva nos va a estar definiendo el trabajo de sistema cerrado. Por lo cual, si es una compresión, ese trabajo de sistema cerrado va a ser negativo. Es decir, va a entrar el trabajo al sistema. Y va a ser, por ende, negativo por la convención de signos y los análisis que ya habíamos hecho. Entonces, si volvemos al enunciado del problema y nos dice que en un compresor de aire se mide en el diagrama un trabajo tal, lo que nos está diciendo es que lo que se ha medido es el trabajo de sistema cerrado, porque es el área encerrada bajo la curva. Entonces, este trabajo es el trabajo de sistema cerrado. Ese trabajo que es como dato es el trabajo de sistema cerrado. Y después nos dice dibujar el área indicativa. Bueno, ahí indicamos el trabajo de sistema cerrado. Y después nos pide que calculemos el trabajo de circulación y que también lo grafiquemos en este área, en este diagrama presión-volumen. Si nosotros recordamos que el trabajo de circulación era el trabajo de flujo de entrada más el trabajo de sistema cerrado menos el trabajo de flujo de salida, es decir, el trabajo que iba a tener que entregar el sistema para poder expulsar el fluido, en este caso el compresor, fuera del sistema. Si nosotros vamos a esto y recordando que el trabajo de flujo 1 es presión 1 por volumen específico 1, recuerden que acá podemos usar volumen específico o volumen total, más el trabajo de sistema cerrado que está definido por la integral, pero en este caso es un dato del problema, en este caso es negativo, acá me faltó poner el negativo, porque es un trabajo que entra al sistema menos 18.620 kilográmetros menos el trabajo de flujo de salida, que sería presión 2 por volumen específico 2. Ahí estaríamos, definiendo lo que sería el trabajo de circulación, es decir, el trabajo neto que va a haber que entregarle al sistema para poder lograr la transformación de compresión. Antes de avanzar con el cálculo, si nosotros queremos graficarlo, o incluirlo dentro de la gráfica, el trabajo de flujo 1, va a ser, el área encerrada entre ambos ejes, el de presión y el volumen, con el punto inicial, Si nosotros queremos saber el trabajo de flujo 1 o de entrada, es presión 1, o sea, presión 1, en este caso tenemos presión 1 y volumen específico 1, entonces presión por volumen, geométricamente sería presión por volumen, nos estaría quedando encerrada este área como trabajo de flujo 1. Ese área. Presión por volumen. Presión por volumen. Área de un rectángulo, esto sería trabajo de flujo 1. El trabajo de flujo 2, que vendría a ser analíticamente presión 2 por volumen específico 2, sería presión 2, acá tengo la presión 2, y acá tengo el volumen específico 2, entonces presión 2 por volumen 2, área de este rectángulo. Acá estoy rayando el trabajo de flujo 2. Trabajo de flujo 2. Y si queremos geométricamente identificar dónde estaría el trabajo de circulación o trabajo neto que hay que entregarle al sistema, donde no tenemos intersección de áreas de trabajo, nos estaría dando el trabajo de circulación. Fíjense
que digamos, en estas áreas, digamos, el trabajo de flujo 1 estaría, digamos, intersectando áreas del trabajo de sistema cerrado y del trabajo de flujo 2. Por lo cual, el trabajo de circulación nos queda comprendido como toda este área, que es lo que habíamos visto en la teoría. Digamos, el área encerrada bajo la curva, pero ya no con el eje de los volúmenes, sino con el eje de las presiones. Entonces, todo eso, lo que tengo dibujado en rojo, eso sería el trabajo de circulación y que sería negativo porque es una compresión. Que ahora cuando lo calculemos nos va a tener que dar negativo. Por eso mismo, si yo, digamos, haciendo el análisis geométrico, a través de esta fórmula, podríamos definirlo también como el trabajo de sistema de circulación como la integral, pero ya no entre los volúmenes, sino entre las presiones P1 y P2 del volumen por el diferencial de la presión. Pero esto ya, digamos, es definir un poquito la integral. Ahí tenemos identificado digamos, las áreas de trabajo, los distintos trabajos y hasta el trabajo de circulación. Bueno, si nosotros ahora vamos a borrar para hacer un poquito de trabajo, para hacer un poquito la cuestión analítica y que se note un poquito mejor. Bueno, ahí vimos la parte gráfica y geométrica. Vamos de vuelta a escribir la fórmula de trabajo de circulación. Era trabajo de flujo 1 más el trabajo de sistema cerrado menos el trabajo de flujo 2. Empezamos a reemplazar. Trabajo de flujo 1 era presión 1. Fíjense que acá hay que convertir porque tenemos la presión sobre centímetros cuadrados y los volúmenes sobre metros cuadrados. Entonces, en este caso hay que multiplicarlo por 10.000. Tenemos 10.000 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados por el volumen específico, 0,843 metros cúbicos sobre kilogramos. Más el trabajo de sistema cerrado, que es dato del problema, pero en este caso sería negativo, porque es trabajo que está entrando al sistema, menos el dato del problema, 18.620 kilogramos. Fíjate que esto si tachamos aquí, kilogramos sobre kilogramo. Era kilogramos sobre kilogramo. Sobre kilogramos. Entonces todavía me queda kilogramos sobre kilogramos. Y después restamos el trabajo de flujo 2, que vendría a ser la presión 2. También la convertimos a kilogramos sobre metros cuadrados, sería 90.000 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados por el volumen específico 0,134 metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos sobre kilogramos. Bueno, ahí me quedé medio corto en el pizarrón. Bueno, resolviendo todo eso nos va a dar un trabajo de circulación como el de la respuesta, menos 22.250 kilogramos sobre kilogramos. Fíjense que nos da negativo porque es una compresión, es trabajo que entra al sistema y bueno, las unidades estarían cerrando. Y bueno, para calcular la potencia solamente tiene que ir a una tabla creo que no me acuerdo si era la 7, que tiene las equivalencias entre unidades de potencia. Digamos, calcular, digamos, pasar trabajo a unidades de potencia. La única salvedad, fíjense que en este caso estaríamos hablando de un trabajo de circulación específico, es tantos kilogramos por kilogramo de aire que es comprimido que evoluciona en la transformación. Ahora, fíjense que nos dice que el compresor estaría comprimiendo 100 kilogramos de aire por hora. Entonces, el trabajo de circulación neto tendría que ser el trabajo de circulación por la masa. Es decir, los menos 22.250 kilogramos sobre kilogramos por los 100 kilogramos de masa que comprime. Entonces, esto sí ahora nos da un trabajo total. Esto era específico porque es por cada kilogramo de masa que es comprimida de aire, pero después nos da la información que comprime 100 kilogramos por hora. Entonces, estos serían el trabajo total que me estaría dando, bueno, menos 2.225.000 kilogramos.
negativo también. Cuando vamos a convertir hacia potencia, el signo negativo es para que nosotros comprendamos que es trabajo que se está siendo entregado al sistema. Pero digamos, cuando vamos a convertirlo a potencia, nos olvidamos de ese signo y hacemos la equivalencia entre kilogramos y, por ejemplo, caballo vapor hora. Eso, digamos, vayan a la tabla de equivalencia y pasan kilogramos a caballo vapor hora. Y ahí nos estaría dando la potencia en caballo vapor. Bueno, ahí vimos la parte de cálculo de trabajo de circulación, cómo aplicar la formulita, lo vimos en forma gráfica cómo es, así que bueno, ahí estaría más o menos. Así que vamos a pasar al ejercicio 24. Vamos a pasar al ejercicio 24. El ejercicio 24, este es un poquito integrador de algunos conceptos físicos iniciales. Nos dice que una masa de mercurio de volumen igual a 1 decímetro cúbico cae en un tubo cerrado desde una altura de 5 metros. O sea, nos estaría dando que tenemos un tubo abierto en un extremo. Este tubo tiene 5 metros de longitud. 5 metros de longitud. Y por el cual en un momento se tira desde este extremo, una cierta masa de mercurio que nos da el volumen que tiene, dice, 1 decímetro cúbico, que es igual a 1 litro. Recuerden eso, que 1 decímetro cúbico es igual a 1 litro. Cae por un tubo cerrado desde la altura de 5 metros. Dice, calcular la elevación de temperatura, o sea, la variación de temperatura, la elevación desde el momento, digamos, que ha partido hasta el momento que ha finalizado la trayectoria de caída libre, la variación de temperatura que tenemos que calcular. Bueno, se prescinde del rozamiento con las paredes, digamos, para que estas cuestiones de hacer algunas salvedades para que tengamos en cuenta que las transmisiones de energía, digamos, son puramente, digamos, en este caso, en función de la altura y demás, y que no hay rozamiento, etc., ¿no? Nos da como dato la densidad del mercurio, 13,6 kilogramos sobre decímetros cúbicos o litro, es decir, que cada litro de mercurio tiene una masa de 13,6 kilogramos. Entonces, si esa masa nos daba el dato del volumen, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, esto, si hacemos el cálculo con la densidad, nos va a dar que ese decímetro cúbico de mercurio tiene 13,6 kilogramos de masa, que es igual a la masa. Y bueno, nos da el calor y el calor específico del mercurio, suponiendo, y nos da el calor específico del mercurio, más o menos para 20 grados. Recuerden que eso dependía de la temperatura, por eso habíamos hablado de los conceptos de calor verdadero y calor medio, porque dependiendo de la temperatura van, digamos, no son relaciones constantes en la sustancia, y nos da que ese calor específico medio para el mercurio es 0,0326 kilocalorías sobre kilogramos grados Celsius. Bueno, esto no es tan complicado. Acá, digamos, lo que habría que pensar es un poquitito en función de lo mismo que define el primer principio de la termodinámica, que es, digamos, la conservación de la energía. Digamos, nosotros tenemos un cuerpo en caída libre que va a caer desde los 5 metros, entonces tenemos que pensar qué tipo de energía podría transformarse en calor para poder hacer la elevación de temperatura que supuestamente produce sobre esa masa de mercurio al caer 5 metros. Si nosotros vamos a lo que vimos en los conceptos físicos iniciales, nosotros habíamos definido dos tipos de energía, la cinética y la potencial, que decíamos, una era energía de movimiento y la otra era energía de posición. Fíjense que acá la única energía, si expresamos rozamientos con el aire, con el tubo, etc., la única energía capaz de convertirse en forma de calor para elevar la temperatura, o sea, en forma de energías térmicas para elevar la temperatura, es energía de posición, es decir, energía potencial en este caso. Es decir, en el punto extremo, antes de comenzar la caída libre, va a tener una máxima energía potencial, y en el punto inferior, cuando llegue al plano de referencia, va a tener cero energía potencial.
Pero toda esa energía potencial en algo por principio de conservación de la energía se va a tener que transformar. En este caso se va a transformar en energía térmica para producir la elevación de temperatura. Por lo cual yo debería ya estar planteando la energía potencial del cuerpo. La energía potencial del cuerpo era la masa por la aceleración de la gravedad por la altura hacia el plano de referencia. Bueno, si calculamos la energía potencial, la masa eran 13,6 kilogramos por la aceleración de la gravedad, habíamos tomado 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura en metros son los 5 metros. Es decir, estoy en el punto de máxima energía potencial. Si yo calculo esto me va a dar en Joule. O sea, me va a dar energía en unidad del sistema internacional en Joule. Yo para poder, digamos, trabajar, para poder seguir con el problema, tengo que pasar los Joule a kilocalorías. Es decir, a unidades térmicas, que es lo que terminamos de decir. Energía potencial que se va a transformar en energía térmica para elevar la temperatura. Bueno, recuerden que si yo hacía los Joule dividido 9,81 kilogramos sobre Joule, lo pasaba a kilogramos. Si a esos kilogramos yo los multiplicaba por el equivalente térmico del trabajo, 1 sobre 4,27 kilocalorías sobre kilogramos, esto me va a estar dando en kilocalorías. Esto no desarrollo de noción porque es conversión de unidades. Es poder calcular la energía que va a ser convertida en energía térmica y acomodar las unidades porque lo necesitamos en kilocalorías. Ahora, yo ¿cómo puedo calcular la energía, la variación de energía térmica? La variación de temperatura que ha sufrido en la caída, planteando ni más ni menos que la ecuación general de la calorimetría. Si yo, por ejemplo, planteo la ecuación general de la calorimetría, masa por calor específico medio por delta T, este calor, esa energía térmica, es la energía potencial que yo le he convertido a unidades de energía térmica que me va a producir la variación de temperatura. O sea, este valor es lo que hemos calculado en esta fórmula pasado a kilocalorías. La masa es dato, esto es dato, esto es el cálculo anterior, esto es dato del problema, el calor específico medio del mercurio, estos datos, y directamente la incógnita es la variación de temperatura, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, si yo despejo la variación de temperatura, me queda como que el calor sobre la masa por el calor específico medio me da como resultado la variación de temperatura que ha sufrido la masa de mercurio al caer por el tubo y al ir transformando gradualmente desde un máximo de energía potencial hasta un cero mínimo de energía potencial con respecto al plano de referencia, y se ha transformado toda energía térmica, por lo cual ha producido el aumento de la temperatura. Bueno, los cálculos se los dejo a ustedes, pero siempre recuerden ir acomodando las unidades para que quede todo un sistema coherente y poder avanzar con los cálculos. Ahí la respuesta está que tiene un salto térmico de 0,35 grados Celsius. Bueno, ese es el problema 24. Vamos a ir al problema 27. Bueno, el problema 27 me dice, un gas es enfriado manteniendo la presión constante. Mantenemos la presión constante. Vamos a aclarar que enfriado para ir haciendo algunas. Siempre fíjense que yo en la guía que le pasé del método para resolver el problema, que yo la subí a la guía, a la página web de la escuela, fíjense que uno de los primeros puntos es esto, es leer y releer continuamente el enunciado del problema, porque muchas veces en pocas palabras dice mucho. Entonces esto lo vamos a notar, que es un gas enfriado a presión constante, a presión constante igual a 7 kilogramos
masa, 7 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, me dice en un cilindro que tiene diámetro 25 centímetros y del cual, digamos, dentro de ese cilindro existe un émbolo que tiene una carrera de 60 centímetros. Es decir, yo tengo un pistón o un émbolo dentro de ese cilindro que la carrera total entre el punto muerto inferior y superior es igual a 60 centímetros. Bueno, en el proceso de la transformación del fluido, en este caso de un gas, me dice que se transfieren al medio exterior, o sea, o al sistema de refrigeración, en este caso nos está planteando que es hacia el medio exterior, se transfieren 6 kilocalorías. 6 kilocalorías. En este caso, si nosotros vamos a hacer un pequeño grafiquito de lo que sería nuestro sistema, si se transfiere calor al medio exterior, el calor es saliente del sistema, por lo cual para nuestros digamos, convención de signo, calor que sale del sistema es negativo, por lo cual una cosita que tenemos que prestar atención acá, digamos, si ha pasado esto, por ejemplo, para realizar la transformación, yo he tenido que entregar trabajo. No me lo dice el sistema, pero ya lo voy deduciendo yo de lo que voy armando esquemáticamente y con los datos del problema. Para poder, digamos, hacer la conservación de la energía, si ha transmitido el sistema tantas kilocalorías hacia el medio exterior, porque también me está diciendo que es enfriado. Si un gas es enfriado, para poder enfriarlo vamos a tener que extraerle calor para producirle un salto térmico menor. Entonces, si esto ya me lo define el problema, esas 6 kilocalorías son negativas, para poder hacer eso y que se conserve la energía, va a tener que entrar trabajo al sistema, por lo cual, digamos, el trabajo también va a ser negativo. Por lo cual, si el trabajo es negativo, yo ya puedo estar suponiendo que sería una compresión, aunque suene raro, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante, una compresión a presión constante. Es decir, va a variar su volumen, digamos, va a achicar su volumen en esta transformación, va a disminuir el volumen, o sea, el volumen inicial va a ser mayor que el volumen final, pero se va a mantener la condición de presión constante. Es un tipo de transformación. Fíjense todo lo que venimos sacando y todavía no hemos hecho ningún tipo de cálculo todavía, ¿no? Suponiendo, bueno, que la transformación sea reversible, eso por ahí los problemas siempre lo aclaran para hacer suposiciones ideales y poder plantear las ecuaciones que hasta ahora vimos, ¿no? Y fuimos viendo. Nos está pidiendo calcular la variación de energía interna, el delta U. Y con esa variación de energía interna tenemos que definir si la temperatura subió o la temperatura bajó. Seguramente la temperatura va a bajar porque nos está hablando un poquito del problema. Ahora, si llegamos a la conclusión que la energía interna aumentó, y como nosotros habíamos definido que la energía interna era solamente única función de estado de la temperatura, si aumenta la energía interna, aumenta la temperatura, si disminuye la energía interna, disminuye la temperatura. Entonces, si sabemos que es enfriado, que se ha extraído, digamos, ha liberado calor hacia el medio exterior, y nos llegamos a la conclusión o a un dato que la energía interna ha aumentado, algún problema hemos tenido. Por eso siempre hay que masticar y rumiar bastante los enunciados de los problemas. Bueno, y ver que si su temperatura aumentó, si aumenta o disminuye. Bueno, yo por ejemplo, lo que podría empezar a plantear acá, digamos, yo conociendo, esto era 25 centímetros, de 25 centímetros. 25 centímetros. Yo conociendo el diámetro del cilindro, que sería igual al diámetro del émbolo que se está, en este caso habíamos dicho que era una compresión a presión constante, el émbolo en este caso va a tener un sentido ascendente. Conociendo la carrera y el diámetro del pistón,
yo puedo calcular la variación de volumen que voy a tener, digamos. Yo, por ejemplo, en este caso, el pistón en el punto muerto inferior, yo puedo calcular el volumen, ese volumen inicial. Si yo hago, por ejemplo, pi por radio al cuadrado, en este caso estoy calculando la sección del cilindro, o sea, la sección del émbolo. Y si lo multiplico por la carrera, estoy calculando ese volumen total. Eso yo se lo dejo para que ustedes lo calculen. Fíjense que esto es radio al cuadrado, ¿no es cierto? Esto sería, volumen inicial sería pi por radio, 12,5 centímetros al cuadrado, por la carrera, 60 centímetros. Esto nos estaría dando el volumen inicial en centímetros cúbicos. Después a lo mejor haya que convertirlo a metros cúbicos dependiendo las unidades. Si yo supongo, digamos, que no tengo espacio nocivo, digamos que el pistón, el émbolo, llega a la parte superior y no tengo ningún volumen residual, puedo decir que el volumen final es cero. O sea que la variación, si el volumen final es cero, porque yo contemplo o supongo que no queda espacio una vez que termino la carrera dentro de la transformación, puedo decir que el volumen final es cero, por lo cual el volumen inicial, ese volumen que calculamos, vendría a ser igual que la variación de volumen. O sea, si yo tengo volumen cero, volumen final cero, o supongo que no queda ningún volumen residual, y tengo el volumen total, o sea, la transformación, digamos, directamente el volumen total del cilindro es la variación de volumen. Como para tenerlo en cuenta. Entonces, yo lo que podría calcular acá, teniendo el volumen y teniendo la presión, yo podría calcular en este caso el trabajo del sistema cerrado. Si yo me voy, por ejemplo, al trabajo del sistema cerrado, que es el trabajo que se da dentro del sistema, como la integral entre los volúmenes 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen, recuerden que en este caso nosotros tenemos la presión que es constante, entonces se nos simplifica la fórmula de trabajo del sistema cerrado y nos queda como que la presión, al ser constante, sale del símbolo integral, y integrar un diferencial de volumen, sería un pequeño segmentito infinitesimal dentro del área encerrada bajo la curva, hacer la sumatoria de todos esos diferenciales, nos da la variación de volumen. Entonces, esta es la fórmula que podemos aplicar para trabajo de sistema cerrado para una transformación a presión constante. El trabajo del sistema cerrado es igual a la presión constante. Bueno, lo tenemos todo en centímetros, así que lo podemos aplicar en centímetros. 7 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados por... Recuerden esto, digamos, que nosotros el volumen total lo vamos a tomar como la variación de volumen, de la transformación. Bueno, no tengo el dato, que se lo dejo para que lo calculen ustedes. Bueno, ya se los dejo para ver cuánto me dio a mí. Me dio 29.430 centímetros cúbicos. Entonces acá vendría 29.430 centímetros cúbicos. Entonces el trabajo en este caso va a ser kilogramos-centímetros, no kilogramos como venimos trabajando ahora. Después lo podemos transformar a kilogramos de forma muy fácil. Bueno, fíjense que este trabajo lo vamos a tener que tomar negativo porque es un trabajo, recuerden que ya habíamos visto en el enunciado y cuando analizamos el enunciado que es un trabajo negativo. Ese trabajo a mí me da 20.000 menos 20.000. Recuerden que es negativo. Si no, lo que podemos hacer, digamos, darle signo con la variación de volumen. Analizando los volúmenes iniciales y finales nos tiene que dar negativo. Menos 20.000, no, perdón, menos 2.000, menos 206.010 kilogramos-centímetros. Kilogramos-centímetros. Que vendría a ser igual menos 2060,10 kilogramos. Bueno, después solamente para llegar a la parte final del enunciado, es decir, qué ha pasado con la variación de energía interna de esta transformación, lo único que nos queda es aplicar primer principio para sistema cerrado, que esto ya es bastante más sencillo. Si nosotros aplicamos primer principio para sistema cerrado,
calor era igual a variación de sistemas cerrados que realizan una transformación abierta. O sea que yo acá, al no cumplir un ciclo, voy a tener presencia de variación de energía interna, más A por L. Si yo, por ejemplo, despejo delta U, me va a quedar calor menos el equivalente del trabajo. Este calor, fíjese, yo acá voy a tener que pasarla, porque voy a tener que trabajar todo en unidades térmicas, voy a tener que pasar este trabajo de kilográmetros a kilocalorías. Eso me da, vamos a ver acá, me da, en kilocalorías me da 4,825 kilocalorías. Bueno, entonces yo tengo el trabajo y el calor, que yo necesito incorporar la fórmula acá, me lo da el sistema, me lo da el problema, perdón, como dato. Fíjense, vamos a completar, delta U igual. El calor era negativo, eran menos 6 kilocalorías, entonces menos 6 kilocalorías. Menos A por L, será el equivalente del trabajo. Esto era negativo también porque era un trabajo de compresión. Menos nos daría más. Menos más el equivalente térmico del trabajo, 4,825. Y eso nos estaría dando que la variación de energía interna ha disminuido en 1,175 kilocalorías. La variación de energía interna ha disminuido en 1,175 kilocalorías. Por lo cual, reafirmamos lo que ha pasado en el gas. Si ha disminuido la energía interna y dijimos que era una función de estado dependiente únicamente de la temperatura, si disminuyó la energía interna, ha disminuido la temperatura, por lo cual verificamos que el gas ha sido enfriado. Si nosotros quisiéramos hacer una representación más o menos esquemática de lo que ha pasado, en un diagrama presión-volumen, siempre traten de graficar bastante, esto aplica, digamos, despeja bastante la mente. Diagrama presión-volumen, digamos, hemos tenido a la presión constante de 7 kilogramos sobre centímetros cuadrados, hemos tenido una transformación, una recta paralela al eje de los volúmenes. ¿Y qué ha pasado? Digamos, ha disminuido, digamos, sabemos que el trabajo es negativo, por lo cual es una compresión, ha disminuido su volumen en 29.430 centímetros cúbicos, por lo cual ha pasado de A a B a un volumen menor, siendo una compresión a volumen constante. Esto es el delta B que nosotros calculamos acá, y este es el trabajo de sistema cerrado que nos dio la formulita de presión por delta B. Esto es trabajo de sistema cerrado que es negativo. El sentido de la transformación, y esquemáticamente en un diagrama presión-volumen es lo que ha pasado. Bueno, ahí estaríamos terminado el problema 27. Bueno, nos estaría quedando de resolver el problema 30. El problema 30 es un problema práctico, pero con bastante aplicación de la teoría. O sea, son ejercicios bastante interesantes. El problema 30, digamos, lo que te va dando es una serie de 3 transformaciones, por lo cual te da algunas características de cada una de las transformaciones, y lo que te pide es que hagas el análisis transformación por transformación, qué pasa con el calor, con la variación de energía interna y con el trabajo equivalente, y que lo hagas transformación por transformación y en forma general, en forma total. Entonces vamos a empezar a ir completando. Yo para este tipo de problemas lo que siempre recomiendo es hacer una tabla con el número de transformación 1, 2, 3 y en forma total, y ir anotando qué ha pasado con el calor, qué ha pasado con la variación de energía interna y qué ha pasado con el equivalente del trabajo, el equivalente térmico del trabajo. Entonces vamos a ir completando a ver a qué conclusión llegamos. Yo siempre recomiendo completar una especie de estas tablitas acá. Número de transformación y
qué ha pasado con las distintas tipos de energía que venimos trabajando hasta ahora. Dice, un sistema cerrado realiza un ciclo de 3 transformaciones. Dice, en la primera entrega un trabajo equivalente a 10 kilocalorías y aumenta su energía interna en 3 kilocalorías. Si el sistema ha entregado trabajo, ese sistema es positivo, por lo cual nos habla de trabajo equivalente porque nos está dando trabajo en unidades térmicas, ¿no? Por lo cual, para la primera transformación, el trabajo equivalente ha sido de 10 kilocalorías, positivo porque lo entrega, y para lo cual nos dice que la energía interna aumentó en 3 kilocalorías. Se aumentó, también es positiva, más 3 kilocalorías. Después nos dice, en la segunda, en forma adiabática, esto no lo vimos todavía, pero lo vamos un poquito más adelante, las transformaciones adiabáticas son las que se llevan a cabo sin intercambiar calor con el medio exterior, para lo cual se tienen que dar ciertas condiciones, pero por el momento quedémonos con esto. Si estamos hablando de una transformación adiabática, estamos hablando de una transformación que como característica particular no intercambia calor con el medio exterior, por lo cual si nos dice que la transformación es adiabática, el intercambio de energía en forma de calor, o digamos lo que ha pasado con el calor, digamos ha sido una variación de cero, digamos no ha habido intercambio de calor con el medio exterior. Y nos dice que su energía interna, digamos, ha aumentado en 15 kilocalorías, para lo cual el intercambio es cero y ha aumentado positivo en 15 kilocalorías. Y en la tercera, reversibles se efectúan a volumen constante. Fíjense que acá no nos da mucha información, solamente nos dice que es a volumen constante. Entonces hay que analizar qué puedo completar con esta información. Si yo analizo que la fórmula de trabajo de sistema cerrado era igual a la integral entre volumen 1 y volumen 2 de la presión por diferencial de volumen, o en el caso particular, recordamos que el trabajo de sistema cerrado para la condición de presión constante era igual a la presión por la variación de volumen. Si yo, por ejemplo, hago un pequeño grafiquito en un diagrama presión-volumen de una transformación a volumen constante, va a ser una recta paralela al eje de las presiones, perpendicular al eje de los volúmenes, o sea, en cualquier sentido, ya sea una expansión o una compresión. En cualquier sentido de circulación, una transformación a volumen constante nos daría una recta paralela al eje de